Bueno, chicos, buenas noches nuevamente. Vamos a continuar entonces con la sesión. Ya les comparto el link de asistencia para que por favor lo diligencien. Bueno, chicos, ahí les envío entonces el link por el chat para que por favor diligencien la asistencia de hoy. Había 9 personas conectadas previamente. Tenemos 5, nos faltarían 4 para que estén todos los que habían iniciado. Eh, pues nada, vamos a iniciar la temática después de haber acordado pues el examen de la próxima semana. Retomamos entonces lo último que desarrollamos. No está activo. No está activo. No está activo. Espérame. Se aceptan respuestas, sí. Copien y peguen en Chrome, Google Chrome y ya. A ver, a ver. Ya que Fernando ya registró, o sea, sí está activo, Olga. Dos, cuatro, seis. No, profe, no está activo, pero por lo menos copiar y pegar en Google Chrome, ya en un enlace y Ah, que listo. no aparece aquí. Ah, sí, no, desde la última actualización no me está dejando, no me manda, no me genera como link, sino me genera como texto. La idea es que copien y peguen el texto dentro del navegador y ya ¿qué? El proceso. Exacto. Fernando, Cristian, Sergio, Olga, Edinson. Edinson se fue doble. Bueno, pues lo borro. 2, 4, 5. Listo, chicos. Entonces, ¿quién falta? Y falta Iván y 3 personas más que faltan por conectarse. Ahí en el chat está la información para que por favor la diligencien. Entonces retomamos acá. Tenemos entonces nuestro proyecto web MVC que envió. Esta información es para que se registren la asistencia. Listo, entonces seguimos acá. Eh, Listo, entonces tenemos nuestro proyecto, tenemos nuestra jerarquía de carpetas, modelo vista controlador. Dentro de nuestro modelo tenemos el objeto base, que es el producto. Tenemos el modelo que se encarga de almacenar la información del producto. Tenemos el controlador que se encarga de responder a todas las peticiones del usuario. Y tenemos las vistas que se encargan de presentarle la información al usuario a partir de HTML. Aquí podemos incluir JavaScript, CSS, lo que necesitemos pues para el desarrollo de nuestro sitio. Bueno,
Entonces vamos a hacer unas modificaciones para incluir o cambiar el tipo de almacenamiento. Aquí estamos haciendo un almacenamiento en sesión, que es un almacenamiento temporal. Cuando la sesión finaliza, esa información se pierde. La idea es que hagamos persistencia de datos, es decir, que mantengamos la información aún cuando el sistema se cierre y vuelve a iniciar con los datos ya existentes dentro del mismo. Para ello, pues vamos a crear una clase que va a ser la encargada de hacer el proceso de conexión hacia la base de datos. ¿Qué base de datos nos vamos a conectar? Vamos a trabajar con MySQL. Por ello, vamos a garantizar que nuestros servicios, voy a cambiar de pantalla, que nuestros servicios, tanto de Apache para soportar PHP como MySQL para la base de datos, estén activos dentro del componente de SAM. Y voy a crear la base de datos que necesitamos para este caso. Para ello voy, señor. El puerto no tiene nada que ver. Señor. El puerto de MySQL, ahí sí no tiene nada que ver, no importa que yo tenga acá. Por lo general el puerto de MySQL es el 3306. Si ya nosotros lo cambiamos, pues él va a escuchar sobre el puerto que esté acá. Entonces, cuando es el puerto por defecto, nosotros no le colocamos en el string de conexión el puerto a MySQL. Pero si no es el mismo, debemos que colocarle el puerto de conexión para que él sepa dónde se va a conectar. Ahorita lo vamos a mirar un poco más cuando definamos la clase. Por ahora, bueno, Fernando, gracias. Revisen ese puerto sobre el cual está MySQL. Sí, tengan en cuenta este valor. Este valor es el que me va a decir cuál es el puerto de escucha de MySQL. Entonces voy a cambiar a la web. Voy a abrir mi gestor de base de datos. Yo tengo un gestor de base de datos sencillo que se llama HeyDSQL. Es un motor. Voy a conectarme para que no tengamos el cambio de interfase. Es un motor de base de datos sencillo, un gestor de base de datos sencillo, donde lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos. El tipo de codificación o colaboración, pues depende del tipo de formato que yo quiera trabajar. UTF-8 me permite trabajar cualquier tipo de carácter. Voy a llamarlo PW 2020-10. Este va a ser el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Yo le doy crear. Aquí ya me aparece la base de datos. Si la abro, pues está vacía, no tiene nada. Voy a crearle una tabla. Esa tabla la vamos a llamar productos. Ese producto va a tener un ID que va a ser un entero. Va a tener el valor de autoincremental. Y además lo voy a definir como una llave primaria. Vamos a agregarle otro campo al producto. Ese campo vamos a tomar en cuenta estos campos que están acá. ID, nombre, cantidad y precio. ID, nombre, cantidad y precio. Vamos a cambiar. ID, nombre, cantidad y precio. Entonces cantidad lo dejamos entero. Trabajemos el precio flotante y el nombre va a ser tipo varchar. Pongámosle el nombre del producto de 200 caracteres.
Listos. Vamos a quitar los valores predeterminados para que no quede con ningún valor predeterminado. Y todos los campos son obligatorios. Listo, esos son los mismos campos que tenemos en el modelo. Le damos guardar y ya tenemos nuestra tabla productos, donde está la estructura y actualmente está vacía. Entonces se conectó John Centeno para que por favor alguien le comparta por el chat el link de la asistencia para que la diligencie. Entonces vamos, si queremos, Tengo una pregunta. señor. Esa base de datos que usted dice que llama que Heidi, ¿es que fue que dijo algo así? El editor, sí. El editor, ¿eso hay que descargarlo o qué? Sí, hay que descargarlo. Si quieren trabajar con el que viene por defecto, en el SAM, voy a cambiarles acá, les presento. Aquí en el SAM ustedes pueden trabajar, aquí en Admin es el administrador de MySQL. Entonces le hacen clic ahí, voy a Sí. cambiar a la pantalla. Él ingresa aquí. Este señor es el gestor de base de datos. Yo aquí le puedo decir que cree una base de datos, le pongo el nombre, pw-bajo solamente, le doy crear. Aquí está la base de datos. Y en esta base de datos yo puedo definirle que voy a crear tablas. Entonces le digo voy a crear prot. ¿Cuántas columnas son? Son 4 columnas. Le digo continuar. Y aquí defino los datos. ID, ¿cómo era? Nombre, cantidad y producto. Nombre, cantidad y precio era. Y aquí le defino entonces los tipos, varchar de 200, entero, este fue flotante. Aquí yo le dije a este señor que era autoincremental. Ya quedó como llave primaria. Y no me interesa más, simplemente le digo por aquí abajo donde está, guardar. Y ya tenemos aquí la tabla con los datos. Sí, aquí está la llavecita, llave primaria y los valores. ¿Sí? No importa por dónde lo hagan, lo importante es que lo hagan. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces volvemos. Igual nosotros vamos a trabajar con la que yo había creado inicialmente, que es PW 2010 con la tabla productos. Los campos ID, nombre, cantidad y precio, tal y como están en el modelo. Entonces les decía, podemos crear algunos como para hacer el proceso de traer los datos. Lo primero que vamos a hacer es listar. Entonces que podamos mirar que todo funciona bien. Agua, pongámosle agua 1500. Ahí llegó Ronaldo para que por favor no le compartan la asistencia. Agua 1500. Pan. 5 panes de 500. Bueno, tenemos lejos 2 panes. Listo. Entonces con esos dos datos ya tengo información en mi base. Puedo empezar el proceso de conexión. Para eso me voy a devolver a la parte de PHP y voy a hacer unos ajustes. Los primeros ajustes que vamos a hacer acá, que me van a afectar todo lo que tiene que ver con el acceso a datos, mientras no le defina ahorita unos métodos adicionales para acceder a esa información, será cambiarle el modificador de acceso. Primero a este señor no le voy a poner ID. Perdón, no le voy a poner valor de inicio al ID. El modificador de acceso va a cambiar, lo voy a poner privado.
Entonces todos los campos de producto van a ser privados, que implica que sea privado, que solamente se pueden acceder a estos valores desde la misma clase. Es decir, cuando yo trate de hacerlo acá, él me va a generar un error. ¿Por qué? Porque me dice que ese campo es protegido, no lo puedo acceder. Entonces, pues aquí generaría un error. Pero ese error no lo vamos a ver porque vamos a generar tres métodos, bueno, digamos dos métodos y uno que es el constructor. Ya habíamos hablado del constructor alguna vez. Aquí clic derecho, insertar código, constructor. Le voy a decir que no me inserte, no me construya nada. Voy a colocarlo público. Público implica que este producto puede ser creado en cualquier parte de mi proyecto. Es un constructor que va vacío, no tiene argumentos, no recibe argumentos y no hace absolutamente nada. Simplemente para definirlo como un requerimiento. Y vamos a definirle a este señor los métodos set y get. No está el autonombrable. Bueno, son unos métodos que nosotros vamos a definirle de forma genérica. Son unas funciones. Entonces vamos a definirlo public function guión bajo set. Tenemos el set y tenemos el get. Vamos a decirle el get. Cuando hablamos del método get, le estamos diciendo que vamos a traer algo. Ese algo que vamos a traer, ¿dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar dentro de el objeto. Yo le puedo decir retórneme en this este valor. Entonces yo le digo tráigame el nombre, tráigame el ID, tráigame el precio. Pero resulta que puede darse que me pidan algo que yo no tengo. Y si yo no valido que efectivamente lo que me pidan yo lo tengo, pues voy a tener un problema. Entonces hay una función que se llama property exists. Esta función me va a validar si el valor o lo que me están pidiendo existe dentro del objeto. Entonces, si esto que me envían acá existe, esto me va a retornar verdadero. Si esto me retorna verdadero, pues yo voy a retornar ese valor. Si no existe, pues no hago nada, porque pues no tengo nada que retornar. Y le vamos a aplicar el mismo concepto, pero esta vez al método public function set. Entonces recibe dos argumentos donde quiero asignar y lo que quiero asignar. Entonces quiero asignarle en el nombre, el valor del nombre, el ID, el nombre, bueno, ahí. Pero igual vamos a hacer la misma validación. Vamos a preguntarle antes de si la propiedad existe. Dentro de este objeto existe esta propiedad que se llama name.
Si existe, vamos a llamarlo this y le vamos a asignar lo que está en pesos value. Entonces ya con este método get y set solucionamos el problema de la lista. Ya estos llamados ID, esto lo que hace es llamar al ID, el get ID, get nombre, get cantidad, get precio, y él automáticamente me asigna esos valores a lo que yo le estoy solicitando. Entonces no vamos a tener ningún tipo de inconveniente en ese tipo de procesos. Bueno, eso sería en cuanto al objeto producto que estamos modificando. Ya tenemos entonces las propiedades y los métodos para interactuar con él. Vamos ahora a crear una carpeta dentro del proyecto. Esa carpeta la vamos a llamar DB, haciendo referencia al database. Y dentro de esa carpeta vamos a crear un PHP class que lo vamos a llamar base. Vamos a ponerle ese nombre a ese señor. Y lo primero que vamos a hacer con ese señor base es a decirle que va a ejecutar un proceso que es un proceso de herencia. Vamos a extender. Extender es que vamos a tomar todas las funcionalidades de un objeto, en este caso PDO, que es una clase que me ayuda a interactuar con las bases de datos, con la conectividad a las bases de datos. Entonces yo le digo, bueno, voy a crear mi propia clase que extiende de PDO y voy a definirle 5 atributos que son los atributos base que nosotros necesitamos para manejar esta base de datos. Entonces, el primer atributo que vamos a definir es un atributo que vamos a llamar el host, que es dónde está la máquina a la que nos vamos a conectar. Nosotros nos vamos a conectar utilizando la máquina local, entonces utilizamos localhost. Si tuviésemos que conectarnos a un servidor, aquí estaría la IP del servidor al que tendríamos que conectarnos. Vamos a definir el nombre, el dbName, que es el nombre de la base de datos. Nosotros le pusimos pw-2020-10. Vamos a definirle el usuario, pesos user, con qué usuario nos vamos a conectar. Vamos a colocarle el usuario por defecto de MySQL, que es root, pero no es lo más recomendable. La idea es que cada base de datos tenga su propio usuario y tenga su propia contraseña para evitar pues que como el root es el superusuario, si me capturan esa forma de conectarme con el superusuario, pues doy pie a que me puedan tumbar cualquier base de datos que yo tenga dentro de mi máquina servidora. Entonces, por eso es que nos recomiendan siempre trabajar con uno diferente. Y passwd va a hacer referencia al password. En este caso, la contraseña que utiliza SAM por defecto es vacío. Entonces estos serían 4 argumentos base y vamos a definir una variable para mantener la instancia ¿la instancia de qué? La instancia de la conexión a nuestro sistema. Vamos a llamarla
DB header o la responsable de manejar el DB. Esa es una variable, un atributo que no vamos a inicializar acá. Lo vamos a inicializar aquí cuando definamos el constructor. Entonces le voy a decir, insertamos un constructor, no va a recibir ningún argumento. Vamos a definirlo público. Y vamos a definirle a este señor una instancia. Pues voy a decirle que a mi variable de header le asigne. Entonces vamos a crear una instancia del objeto. ¿El objeto quién es? El objeto es el padre PDO y vamos a acceder al constructor del padre. Vamos a acceder al constructor del padre con la petición que tiene 3 argumentos. Aquí solo me pintó 2. Yo voy a pasarle 3 argumentos que son el user, pesos dis user, pesos dis passwd y este de DSN que va a ser una cadena que nosotros vamos a formular, que me va a indicar el string de conexión a la base de datos. Entonces ese string de conexión me dice que yo trabajo con el prefijo de la base de datos MySQL, 2 puntos, el host de conexión igual. Entonces yo debo indicarle cuál es ese host de conexión. Entonces el host de conexión es pesos dis host. Los argumentos los voy a concatenar con punto y coma. Punto y coma. Si necesito enviarle el puerto al MySQL, aquí utilizaría la variable port igual 3306 o 33 lo que cambie. Cuando yo no le agrego el puerto, el predeterminado no lo necesito agregar. con el predeterminado no necesito agregar puerto, que es lo que vamos a hacer acá. Aquí no necesito agregar puerto. Acá simplemente le voy a dar el nombre de la base de datos. ¿Cuál es el dbName? El dbName va a ser igual a pesos dis dbName y con eso cerraríamos nuestro string de conexión. ¿Sí? Le enviamos a qué máquina nos vamos a conectar, a qué base de datos, con qué usuario y con qué password. Esto puede generar lo que se conoce como un error chequeable o un error predecible. Hay algo que se llaman los bloques try catch, que es para controlar los errores. Entonces yo voy a coger toda esta línea y la voy a colocar dentro de un bloque try catch. Entonces le voy a decir que si algo ocurre, vamos a trabajar aquí con una sección que es la PDO section. Yo voy a imprimir un mensaje que puedo obtener del error. Entonces le digo, imprímame el get message del error. Nos quedan 10 minutos. Entonces vamos a alcanzar prácticamente solo a listar la información y nos quedaría pues el resto para la próxima sesión. Me avisan por favor cuando falten 2 minutos para hacer el cierre formal.
Listo, entonces tenemos acá el constructor. Vamos a crear un método adicional que me va a permitir cerrar la conexión. Close db. Y esta función básicamente lo que va a hacer es a perder la instancia con el padre. ¿Cómo perdemos la instancia con el padre? Le decimos this debe header y vamos a asignarle un valor nulo, que es el valor null, es un valor de no existe, algo que no es válido, algo que no es un objeto. Profe, ¿usted podría por favor subir el ejercicio a Classroom? Sí, Olga, el ejercicio de la última sesión sí no sé, pues se me pasó, no sé por qué no lo subí, pero ya Cristian está acá, ¿no? Cristian me escribió y ya lo subí, ya está ahí disponible en el Classroom. Este ejercicio queda en el Classroom para que ustedes lo vuelvan a realizar. Igual esta modificación que hacemos acá, yo la comprimo y vuelvo y se la subo también en el Classroom para que vean pues hasta dónde quede funcionar el ejercicio. Entonces tenemos el constructor y tenemos la forma de cerrar la información. Entonces me voy a ir a la clase modelo, a producto model. Y en producto model voy a hacerle un ajuste. El ajuste lo voy a hacer acá en Get Productos. Voy a comentar esta línea. Y voy a crear una variable. Vamos a llamarla SQL si queremos. Que es donde va a estar el string de conexión de SQL. Entonces yo le voy a decir insert into productos ID nombre cantidad precio punto. Voy a escribir aquí abajo espacio y está aquí, sí, valúes espacio, y voy a utilizar unos comodines. Bueno, mentira, en este caso yo estoy haciendo un insert y no es un insert, es un select que va a consultar la información. Igual esto lo podemos dejar por aquí guardado para cuando vayamos a trabajar lo que es la parte de inserción. Leémoslo aquí. Y acá retomo solo la consulta. Que en este caso sería select asterisco from productos. Tráigame todos los elementos de productos. ¿Cómo vamos a manejar esto? Vamos a crear una variable, pesos con. Vamos a crear una instancia de nuestro objeto base. Entonces, para poder utilizar nuestro objeto base, vamos a tener que hacer un require once. Requiere once. Y lo vamos a hacer hacia db, que es la carpeta base.php, para que me reconozca el objeto como tal. Si no, el objeto no lo va a poder procesar. Cuando creo esa instancia, voy a definir entonces un proceso. Ese proceso, vamos a llamar esa variable un query, que es un proceso a la base de datos.
Ese proceso es un prepare. Una pregunta, al requerir ahí en el requiere once, ¿no toca primero salirse de la carpeta en la que está parado? No, no porque todo mi proceso parte de index. Entonces, yo lo que le voy a decir a la clase es vaya a la carpeta de B y allí está base, ¿sí? Y él sabe dónde está y él va y lo busca, ¿sí? Yo simplemente le digo dónde, desde la posición en la que estoy, cómo llego a base, ¿sí? Sí, o sea, ahí está en la carpeta Source Files. Sí, o sea, busque una carpeta que se llama DB y ahí va a encontrar base. Ya, sencillo. ¿Mm? Entonces, porque todo lo estoy trabajando desde index. O sea, él siempre parte de index y ahí en index dice, index, vaya a la carpeta DB, ahí está base. ¿Sí? Entonces no va a haber ningún inconveniente ahí. Bueno, creamos el prepare statement. Cuando tenemos ese prepare statement, nosotros simplemente le vamos a decir que haga un execute, es decir, que ejecute la consulta versus query execute, va a ejecutar la consulta. Vamos a cerrar esa conexión a la base de datos para evitar dejar cursores abiertos. Y vamos a retornar de query. Vamos a utilizar el método fetchAll. Y a este señor fetchAll le vamos a decir dos cosas. Uno, que vamos a trabajar con un PDO fetch class y le voy a dar el nombre de la clase. ¿Cómo se llama la clase de nosotros? Se llama producto. ¿Dónde va a encontrar esa clase producto? Nosotros le vamos a decir que la ubique dentro de su archivo. Entonces requiere a producto. .php. Bueno. Profe, 1 minuto 30. Listo, gracias. Entonces aquí hace el require y bueno, vamos a probarlo. Entonces para la prueba vamos a lanzar el proceso de asistencia. Tengo 2, 4, 6, 8 asistencias, 2, 4, 6, 7, alguien ya se fue. Vamos a darle localhost /, proyecto web, y como vemos ahí están los dos productos que agregamos. Profe, lo está haciendo en otra vista. Perdón. Listo, aquí están los productos. Entonces chicos, cerramos acá. Este es el proceso de conectar y listar. Hicimos solo la primera fase. El viernes pues terminamos el ejercicio. Yo les subo el ejercicio, el script de la base de datos y el video para que lo tengan en claro. ¿Listo? Entonces feliz noche para todos. Nos vemos entonces el viernes. Que descansen. Gracias, profe, lo mismo. Listo, bueno, cierro sesión. Hasta luego. Hasta luego.